Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Sánchez. En el presente video vamos a hablar sobre las valoraciones complejométricas, los métodos y procesos. Las valoraciones complejométricas son aquellas basadas en la formación de un ion complejo. Normalmente se utiliza en la titulación de cationes, es decir, metales de transición. Eh, en estas valoraciones tenemos un valorante, el cual será una sustancia que se conoce como ligando, que reacciona con el analito. Este normalmente es un metal de transición, y la reacción entre un ligando y un metal de transición me va a formar un ion complejo. Algunos casos típicos de este tipo de valoraciones son la primera, en donde hay ion cadmio que reacciona con 4 moles de cianuro para producir tetracianocadmato. La segunda reacción, donde tenemos ion estaño que reacciona con 6 moles de cloruro para producir hexacloruro estanato. Y por último tenemos el ion mercurio que reacciona con 4 moles de yoduro para producir tetrayodomercurato. Para entender un poco mejor en qué consiste la formación de un complejo, debemos estudiar un poco la teoría ácido-base. En primer lugar tenemos la teoría de Bronsted y Lowry, en donde un ácido es un donador de protones H+, y una base es un receptor de protones H+. Sin embargo, esta teoría no es la única que existe, y hay otra un poco más general que nos ayuda a explicar la formación de un complejo. Esta teoría es la teoría ácido-base de Lewis, en donde un ácido es una sustancia que acepta un par de electrones y una base es aquella que dona un par de electrones. ¿Por qué es importante entender la teoría ácido-base de Lewis? Pues bien, los complejos metálicos normalmente son formados por metales de transición. Estos están ubicados en la parte central de la tabla periódica. Estos elementos tienen orbitales d, los cuales a menudo tienen una serie de espacios libres donde se pueden ubicar los pares de electrones. Estos pares de electrones que pueden aceptar provenientes de un compuesto determinado van a formar un enlace covalente coordinado. Por lo tanto, los metales de transición tienen la posibilidad de formar con unos compuestos específicos eh, ciertos enlaces covalentes coordinados para formar compuestos de coordinación o complejos. Este proceso, desde el punto de vista de la teoría ácido-base de Lewis, es más o menos así. El metal de transición acepta los pares de electrones, por lo tanto serán ácidos de Lewis. Y tenemos las sustancias que son capaces de donar pares de electrones, por lo tanto van a ser bases de Lewis, o también llamados ligandos. Estos donadores de pares de electrones deben disponer como mínimo de un par de electrones libres sin compartir. Por ejemplo, tenemos el agua, el amoníaco, el cloruro o el cianuro. Los ligandos se pueden clasificar de acuerdo al número de posiciones en los que se unen con el metal de transición. Tenemos los ligandos monodentados o unidentados, que se unen al metal por una única posición, como el amoníaco. Están los ligandos bidentados, que se unen mediante dos posiciones, como la etilendiamina. O los ligandos polidentados, que se unen mediante múltiples posiciones, como el hecta. Los ligandos bidentados y polidentados también se conocen como agentes aquelantes o reactivos quelatos. Esto es porque estos ligandos, digamos que se unen al metal como unas pinzas. En este video voy a profundizar sobre las valoraciones con ECTA, ya que el ácido etilendiaminotetracético o ECTA forma fuertes complejos con casi cualquier ion metálico. Este es un ácido carboxílico muy importante, ya que es el agente aquelante más utilizado en la química analítica. Esta sustancia permite la determinación de todos los elementos de la tabla periódica. Debido a su estructura, el ECTA tiene 6 grupos dadores o 6 grupos ácidos con los que se puede unir a un metal de transición. De estos 6 grupos, tenemos 4 grupos que son grupos carboxilo y 2 grupos amino. Em, esta sustancia, el ECTA, digamos que se encuentra en dos formas. Uno de ellos es el sistema hexaprótico, que se conoce como H6Y2+, en donde digamos que tiene los 6 grupos dadores disponibles, y también está el ácido neutro tetraprótico, que es el H4Y, en donde únicamente tiene 2 grupos carboxilo disponibles y los 2 grupos amino. El ácido neutro tetraprótico es el más comúnmente utilizado en las valoraciones complejométricas. En este pues tiene 4 iones. Para facilitar su nomenclatura, se conocen estos 4 iones de esta forma: del H4Y, H3Y-, H2Y2-, HY3- y Y4-. La correspondiente
pK sub A para cada uno de ellos está aquí establecida. Entonces, ¿por qué es selecta tan importante en complejometría? En primer lugar, porque se combina con los iones metálicos con estequiometría 1 a 1, y esto facilita mucho los cálculos. Forma quelatos con casi todos los iones metálicos, siempre en la forma Y4-. Sus quelatos son muy estables y además son muy solubles en agua, y el ECTA tiene un amplio rango de pH. Entonces, cuando un metal de transición se une con el ECTA para formar un complejo, digamos que es de esta forma, aquí tenemos el metal de transición, el ECTA en la forma Y4-, que produce My elevado a la N-4. Mm, y bueno, para la constante de formación va a tener esta forma. En las valoraciones con ECTA, los indicadores usualmente utilizados son el negro de Erythromote, la calmajita y el PAN. Bueno, aquí es importante hablar sobre la fracción de ECTA. Esta es la relación entre la concentración de ECTA libre y la suma de las concentraciones de sus diferentes formas iónicas. Entonces aquí el Y4- será el ECTA libre o el que reaccione con el metal de transición sobre la suma de sus concentraciones. Bueno, en las formas iónicas posibles. Esta fracción depende del valor del pH al que esté tamponado la muestra. Tamponado quiere decir que el sistema es capaz de mantener su pH relativamente estable incluso cuando se le introducen pequeñas cantidades de ácido base. Entonces, mediante esta fracción, digamos que se puede establecer la relación entre el Y4-, que es el ECTA que reacciona con el metal, y el pH de la solución. Entonces, a continuación voy a resolver un ejercicio donde ponga en práctica lo anteriormente explicado. El ejercicio dice, calcule la curva de valoración de la reacción de 50 mililitros de ion calcio a 0.040 molar tamponado a un pH de 10 con ECTA 0.080 molar. Entonces la reacción que tenemos aquí es el ion calcio con el ECTA siempre en la forma Y4-, que produce calcio Y2-. Entonces, lo primero que debemos hacer es el cálculo del volumen de equivalencia. Aquí tenemos en cuenta el volumen que tenemos de calcio, la molaridad del calcio, la concentración. Aquí tenemos en cuenta la estequiometría de la reacción. Aquí tenemos en cuenta la concentración del ECTA. Y entonces, por último, hallamos los 25 mililitros de ECTA, que este sería el volumen de equivalencia. Entonces, bueno, aquí en el problema no nos están dando la constante de formación, por lo cual tenemos que hallarla. Aquí es importante tener en cuenta que nos dice que está tamponado a un pH de 10. Entonces, lo primero es, el pK sub F de la reacción va a ser 10,24. ¿Esto por qué? Anteriormente vimos los valores del pK sub A para cada uno de los iones. Como estamos utilizando el Y4-, vamos a utilizar el pK sub A, que es igual a 10,24. Entonces, a partir de este, se calcula la constante de formación, que nos va a dar 1,738 por 10 a la 10. Sin embargo, aquí nos están diciendo que la solución está tamponada a un pH de 10. Con un pH de 10, la fracción de ECTA es igual a alfa, que es 0.36. Esto lo vimos aquí en la tabla, que un pH de 10 es 0.36. Entonces, vamos a crear una constante de formación condicional, o sea, teniendo en cuenta las condiciones de este ejercicio. Y entonces decimos que la constante de formación condicional va a ser igual al alfa por la constante de formación. Y eso nos va a dar 6,256 por 10 a la 9. Para iniciar con el cálculo del punto inicial, dado que no se ha agregado ningún volumen de ECTA a la solución, la concentración de calcio sigue siendo 0.040 molar. Por lo tanto, calculamos el valor P para el calcio, que va a ser menos el logaritmo de la concentración, y nos va a dar un valor de 1.398. Después calculamos un punto antes de la equivalencia, donde agregamos 5 mililitros de ECTA. La concentración del ion metálico libre de calcio va a ser igual a la concentración de calcio que aún no ha reaccionado con ECTA. Esto es, tenemos esta ecuación donde la concentración de calcio va a ser igual al volumen de equivalencia menos el volumen agregado de ECTA sobre el volumen de equivalencia por la concentración inicial de calcio por el volumen que hay de calcio sobre el volumen total. Entonces tenemos los 25 mililitros de equivalencia menos los 5 mililitros agregados de ECTA sobre el volumen de equivalencia por la concentración inicial de calcio
por el volumen de calcio, que son 50 mililitros, sobre el volumen total, que son los 50 mililitros de calcio, más los 5 mililitros de hecta. Esto nos va a dar una concentración de calcio de 0.029 molar. Hallamos el valor P para esta concentración y nos da 1.536. Después tenemos el punto de equivalencia, donde agregamos los 25 mililitros de hecta. Aquí consideramos la disociación del complejo, entonces calculamos la concentración de calcio Y2- y esto va a ser igual a la concentración inicial de calcio por el volumen que tenemos de calcio sobre el volumen total. Aquí tenemos la concentración de calcio, que es de 0.040 molar, por los 50 mililitros de calcio sobre el volumen total, que son los 50 mililitros de calcio, más los 25 mililitros de hecta. Esto nos va a dar una concentración de 0.0267 molar. Entonces aquí tenemos en cuenta que la constante de formación condicional que hallamos anteriormente va a ser igual a el calcio Y2-, que es de concentración que acabamos de hallar, y sobre el calcio 2+ por la concentración de hecta. Aquí, como estas están en equilibrio, decimos que la concentración de calcio va a ser igual a la concentración de hecta. Aquí hallamos la X, que sería la concentración de calcio en la solución. Hallamos el valor P para el calcio y nos va a dar un valor de 5.68. Aquí notamos un incremento en el valor P para el calcio, dado que es el punto de equivalencia. Finalmente, calculamos un punto después de la equivalencia, donde agregamos 28 mililitros de hecta. Entonces aquí lo que hacemos es calcular el exceso de hecta, donde tenemos la concentración que nos dieron inicialmente de hecta por el volumen en exceso de hecta sobre el volumen total. Aquí la concentración que nos dieron de hecta en el problema fue de 0.080 molar, por el volumen en exceso, que serían los 28 mililitros, menos los 25 mililitros de la equivalencia, sobre el volumen total, que son los 50 mililitros de calcio, más los 28 mililitros de hecta. Nos da una concentración de 3.77 por 10 a la menos 3 molar. Entonces aquí, para hallar la concentración, el valor P, perdón, para el calcio, entonces tenemos que es el valor P de la constante de formación condicional más el logaritmo de la concentración de hecta, que es la que acabamos de calcular, sobre la concentración en la equivalencia del calcio Y2-. Esto nos va a dar el logaritmo de 6,256 por 10 a la 9. Esta es la constante de formación condicional, más el logaritmo de la concentración de hecta que acabamos de calcular sobre la concentración de calcio Y2-, que este es el complejo. Esto nos va a dar un valor final para P de 8,858. Entonces calculamos la curva de valoración y pues vemos gráficamente aquí el punto de equivalencia de 5.68 y bueno, se grafica el valor P versus el volumen de hecta. Eso es todo, muchísimas gracias.